Shalom, Bebrujín Abaim Lekulam, hola y bienvenidos a todos. Bueno, les cuento que a los que todavía no lo vieron, vayan a ver la pestaña de comunidades. En esta madrugada y hoy a la mañana puse noticias. Y a la madrugada puse una, eran cerca de las 3 de la mañana de Israel, no, un poco antes, alrededor de las 2 de la mañana en Israel. Puse una noticia acerca de un ataque antisemita en Londres a jóvenes judíos que viajaban en un autobús escolar, si mal no recuerdo, por parte de otros jóvenes en Londres. Y bueno, me puso un comentario Tina que me proponía profundizar en el tema, así que decidí aprovecharlo para la reflexión. Por lo tanto, Tina, esta reflexión va dedicada para vos y también para Isabel, que dijo que le gustan mis reflexiones cuando voy caminando. Así que bueno, en el comentario Tina me decía, entre otras cosas, que los jóvenes de hoy en día no saben cómo más llamar la atención, como que están dispuestos a cualquier cosa con tal de llamar la atención. No es cita textual. Y me quedé pensando en eso, y estaba pensando en eso para sabiendo que era el tema que había elegido para la reflexión, cuando estaba viajando en el autobús, y a la hora hay una escuela, una de las paradas por las que en las que para el autobús en el que yo viajo en el camino, está cerca de una escuela secundaria, y es la hora en la que salen los jóvenes de la escuela, y entonces se juntan muchos jóvenes en esa parada. Y mientras pensaba los observaba, y yo lo que vi es jóvenes riéndose, bromeando entre ellos, abrazándose para despedirse. No vi agresión. Sí entiendo que por causa en parte de las hormonas, los jóvenes son muy emocionales, y entonces son más fáciles de manipular, apelando a esas emociones. Y aparte de eso, muchas veces ellos no saben cómo expresar esas emociones, cómo sacarlas afuera, y terminan siendo como una olla a presión que en algún momento explota si no se libera con la valvulita para que empiecen a salir. Explota. Entonces por eso los jóvenes es más fácil que caigan en la agresión y en la violencia, algo que no es propio solo de ellos, también le ocurre a muchos adultos, pero digamos que en la juventud también está muy presente, y creo, es mi opinión, que tiene esa explicación. Creo que va más allá de llamar la atención, aunque entiendo que en muchos casos sí puede ser ese el motivo, pero tampoco creo, en esto no estoy de acuerdo con Tina, que sea algo propio de esta época. Creo que estas cosas ocurrieron en todas las épocas. Recordemos la juventud de los SS, recordemos a los jóvenes anarquistas de fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Recordemos a los montoneros en Argentina. Corríjanme los españoles si me equivoco, pero creo que en los terroristas de ETA muchos eran muy jóvenes. Entonces creo que sí, que en todas las épocas hubo jóvenes con mucha agresividad que con el argumento de ir tras sus ideales terminaban haciendo mucho daño. Con el argumento de creer que estaban luchando por un mundo mejor, terminaban destruyendo todo aquello que los rodeaba.
Es mi opinión, otra vez repito, entiendo si no están de acuerdo, lo puedo aceptar. ¿Eso justifica todo lo que dije? ¿La agresión de estos jóvenes londinenses? No, nada justifica ninguna agresión. Por mucha comprensión que podamos tener a partir del análisis de estos temas, la agresión nunca está justificada. Tampoco está justificada la reacción del chofer del autobús, que por lo que leí, ni siquiera fue el primero en denunciar lo que estaba pasando, lo que había pasado, sino que los que lo denunciaron fueron los padres de las víctimas. Eso es una barbaridad. Él tendría que haber, él además de manejar cuando lleva menores de edad, tiene una responsabilidad más allá de simplemente manejar bien, tiene una responsabilidad para la seguridad de sus jóvenes. Y si no está dispuesto a cumplir con esa responsabilidad, ese no es el trabajo para él. Y tendría que decir, mire, yo sí quiero ser chofer de autobús, pero no quiero llevar jóvenes judíos, por ejemplo, porque es un riesgo para mí. Y entonces que le den otra función. Pero no me parece bien su actitud, me pareció que fue de cobarde. Esto en base a lo que leí en las noticias. Así que por ahí me falta información y estoy siendo injusta en mi juicio. Es una posibilidad. Bueno, eso es lo que estaba pensando, que muchas veces generalizamos sobre los jóvenes de hoy en día, como esto es una autocrítica también, porque yo lo hice en algún momento, como la generación de cristal, lo frágiles que son, y cuando hace de algún grupo de ellos algo malo, también lo extendemos a todos los jóvenes de la actualidad. Personalmente no creo que sea justo. Sí, creo que en esta época hay muchos jóvenes que experimentan un grado de sensibilidad mayor. No sé si es que son más sensibles o demuestran más o exteriorizan más esa sensibilidad de distintas maneras. En otras épocas, ya lo digo, había muchos que lo exteriorizaban a través de agrupaciones anarquistas o terroristas o cosas por el estilo. Eso siempre hubo. Pero además, bueno, muchos, mi generación es la generación de los psicólogos, así que muchos lo canalizamos desde ese lugar, desde ir al psicólogo y estar contenidos. También hubo en mi generación muchos suicidios o intentos de suicidio. Así que creo que esa sensibilidad estuvo presente siempre. Sí creo que ahora es como que por ahí está más notoria o más generalizada, o hay más cantidad, puede ser, pero creo que en algún lugar los adultos nos tenemos que hacer responsables de eso, nos tenemos que hacer cargo. Muchas veces, habiendo vivido nosotros determinadas cosas y habiendo sufrido determinadas cosas, queremos evitar que nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros nietos, los jóvenes que nos rodean, los que son docentes, nuestros alumnos, que ellos no sufran lo que nosotros sufrimos. Y en esa búsqueda de tratar de ayudarlos a no pasar por los mismos dolores que nosotros, muchas veces los debilitamos. Cedemos demasiado, les dejamos pasar muchas cosas,
les tenemos como, entre comillas, más lástima, y terminamos siendo muy imprudentes porque no los fortalecemos, no los preparamos para lo que viene en la vida, para el futuro. Y por ahí hubo algunos, bueno, no es mi caso, yo estoy pluralizando para como parte de la reflexión, pero en realidad yo no lo hice con mis hijos. Yo creo que sí los preparé para el futuro, y sí les puse límites, pero soy testigo de que mucha gente de mi generación no lo hizo. O puso menos límites, o creían que poner límites era como castrar a tus hijos o cosas por el estilo. Y en realidad yo entiendo la falta de límites como una falta de amor. Porque yo creo que cuando uno ama, lo que quiere es lo mejor para el que ama. Y lo mejor es que esté preparado para enfrentar la vida, ¿no? Entonces, si queremos prepararlos para el futuro, ellos en su vida se van a encontrar con muchos límites. No, yo eso siempre hablaba con mis hijos cuando se quejaban. No, a ver, si vas a la escuela, los docentes te van a poner límites. Si vas a un trabajo, tu jefe te va a poner límites. En el país mismo tenés leyes que respetar, y esos también son límites. Entonces, si el mejor lugar para empezar a aprenderlos y a entenderlos y aceptarlos es el hogar. Porque aunque nosotros pongamos límites, siempre vamos a ser más amorosos y comprensivos que el mundo, que el resto del mundo, porque somos quienes los amamos. Entonces la forma en que nosotros vamos a poner límites, aunque los pongamos, no va a ser lo mismo. Entonces es como el mejor lugar para ir preparándolos. Y bueno, pienso que esta generación es una generación a la que se le permitió demasiado, que tuvo muy pocos límites y que por eso es tan sensible. Entonces, señalar a esta generación como generación de cristal, o decirles no, porque ustedes son demasiado sensibles o cosas por el estilo, no ayuda, porque no profundizamos en el problema. Es como cuando, obviamente salvando las distancias, ¿no? Pero es como cuando hablamos de la agresión intrafamiliar, ¿no? Cuando hablamos de una mujer agredida en el seno de su familia. En esos casos, muchas veces se sintetiza demasiado el problema. Ya volvemos un poco al tema de la reflexión, creo que fue ayer, ¿no? Se achaca todo al machismo, cuando en realidad el tema no es que se la agrede por ser mujer, se la agrede simplemente porque la persona agresora tiene más fuerza y toda esa furia contenida que tiene la va a volcar sobre alguien más débil, no sobre alguien que tiene la misma fortaleza o mayor que él. Y lo que tiene más a mano es su mujer. Obviamente no estoy justificando nada y no me parece bien. Estoy diciendo que muchas veces sintetizamos el problema, y entonces al sintetizarlo demasiado a través de las ideologías, lo que hacemos es no
profundizar en las verdaderas raíces del problema. Y cuando no profundizamos en las verdaderas raíces del problema, el problema continúa y no lo resolvemos. Por muchos ministerios de la mujer que se hagan, no se resolvió nada, incluso en algunos lugares se empeoró. Entonces, ¿por qué? Porque no se profundizó. Con esto es lo mismo con el tema de los jóvenes. Si nos quedamos en que es una generación de cristal, que no sabe qué hacer para llamar la atención, no estoy diciendo que sea el caso de Tina, yo sé que Tina reflexiona un montón y estoy segura que eso fue porque, bueno, en un comentario no da para poner demasiado, pero estoy segura de que no es el caso de ella. Pero muchas veces nos limitamos a poner etiquetas y a definir una situación a través de las etiquetas, pasándola, como dije el otro día, por el tamiz de nuestras ideologías. Y entonces lo que hacemos es no ir a la raíz del problema. Es una forma también de decir, de sentirse como que uno hizo algo sin comprometerse demasiado, ¿no? Entonces no vamos a la raíz del problema, y si no vamos a la raíz del problema no lo solucionamos. Hay que fortalecer a nuestra juventud, hay que fortalecerla. También hay que difundir más la idea de lo sano, de los límites para los adultos. Y bueno, yo les cuento, como para ir terminando, ya me estoy acercando a donde tengo que llegar. Les cuento una anécdota de cuando mi hijo mayor empezó el primer grado. Él tenía un compañero con el cual se conocían desde el jardín de infantes. Por eso había un poco de relación de amistad, pero no eran muy amigos tampoco. Pero era un chico que estaba muy solo, tenía padres hipoacúsicos, que supongo que por causa del problema, por su historia, tenían también algo de baja autoestima, y entonces nunca le pusieron límites a su hijo, nunca le enseñaron la diferencia entre el bien y el mal. ¿Y por qué tengo esa conclusión acerca de lo que ellos hicieron? Es porque un día el nene llegó a la escuela con balines de esos de juguete, de esas pistolas que venían con balines en aquella época, que eran, no me acuerdo cómo se llaman, pero seguramente muchos me entienden a qué me refiero. Y lo grave no es que llevara los balines, porque uno puede decir, bueno, son de juguete, lo que quiso es mostrárselo a sus compañeros y la cosa hubiera quedado una anécdota ahí. Sino que lo que hizo es intentar que mi hijo se los tragara. Algo que me parece muy grave. Y entonces vino mi hijo muy mal a casa contándome lo que había pasado. Lo bueno es que mi hijo siempre me contaba las cosas y entonces yo podía actuar. Y entonces llamé muy indignada a su mamá. Y ella empezó con justificaciones de que bueno, que ella en realidad había escondido el juguete, se lo había regalado el padre y ella lo había puesto en la parte de arriba, pero entonces que él insistió en que quería y que se lo bajaron y un montón de excusas. Así que un día los invité a casa y el nene estuvo jugando cuando vino en el patio, cuando vino a casa en el patio con mi hijo, lo más bien. Es decir, se portó perfecto. Y tuve una charla con la madre. Y por lo que hablé con ella entendí eso, que no le ponían límites y nunca le enseñaron esa diferencia entre el bien y el mal. Y entonces estuve hablando con ella, diciéndole que en realidad lo amoroso sí enseñárselo.
Ella lo entendió, me lo tomó bien, no se ofendió porque yo interviniera de esa manera, que además yo no hubiera intervenido si no hubiera pasado lo que pasó con mi hijo, evidentemente. Creo que cualquiera en mi lugar hubiera actuado igual o parecido. ¿A qué voy? Que yo podría haberme quedado con, bueno, ya está, ya lo hablé, ya se lo dije a la madre, ahora es responsabilidad de ella y no haberme ocupado más de eso. Si hubiera pasado algo peor con mi hijo o con otro compañero, después de eso, yo hubiera sido responsable por no haber actuado. O sea, si hubiera pasado después de haber actuado, yo podría haber dicho sí, hice todo lo posible. O si no me hubieran escuchado ella en aquella ocasión, probablemente hubiera ido más allá, hubiera hablado con la docente o lo que sea. Pero creo que no podemos siempre estar diciendo, bueno, buscando soluciones sencillas o buscando respuestas sencillas. Hay que ir más allá, hay que ser capaz de reflexionar y, como dije antes, de ir a la raíz para poder resolver. Y bueno, como les dije antes también, ya un par de veces, esa es mi opinión, quiero escucharlas de ustedes, quiero saber qué opinan al respecto, qué creen ¿cuál creen que es la razón de que haya tantos jóvenes violentos? Yo creo que, esto para terminar, hay menos jóvenes violentos de lo que creemos. Solo que por ahí hacen más ruido. Pero hay muchos jóvenes sanos, muchos jóvenes que estudian, que quieren salir adelante, que quieren trabajar, que aman a su familia, que la respetan. Quizá lo que falta es que les demos más voz, que les demos más la oportunidad de expresarse a esos jóvenes que sí son sanos y que sí representan una juventud sana. En el canal tienen 2 ejemplos a 2 hermanas maravillosas con las que tuve una charla. Ellas son parte de una juventud sana y creo que como ellas hay muchos más y más jóvenes también. Y bueno, creo que de nosotros depende también escucharlos, ver qué tienen para decir y darles el lugar que ellos necesitan tener en nuestra sociedad. Que todos tengamos paz y amor.